La vida es una montaña rusa. Lo hermoso de aprender es que nadie puede quitártelo. Bienvenidos nuevamente a Vida y Salud, de la Fundación Jerome Lejeune Argentina. A ver. Muy buenas tardes, les damos la bienvenida a este nuevo podcast de la Fundación Leyen Argentina en torno al Día Mundial del Síndrome Cri-du-Chat. Vamos a encontrar hoy con el testimonio de Beatriz, desde el sur de la República Argentina, mamá de Nahuel, un joven con Cri-du-Chat que nos va a contar un poco sobre su experiencia y la experiencia de la familia, recibiendo, por supuesto, a Nahuel. ¿Cómo le va, Beatriz? Muchas gracias por acompañarnos este ratito. ¿Cómo anda? Hola Lucas, bien, muy bien. Muchas gracias por este espacio para eh, poder difundir un poco del síndrome Cri-du-Chat. Bueno, mi nombre es Beatriz, soy la mamá de Nahuel. Nahuel tiene 25 años y bueno, tiene el síndrome Cri-du-Chat y fue diagnosticado a los 10 meses de edad. Ujú. Ustedes recibieron entonces el diagnóstico de Nahuel a los 10 meses. ¿Qué recuerda de ese primer tiempo? ¿Cómo fue ese primer tiempo entre que, bueno, recibieron a Nahuel y pudieron recibir el diagnóstico médico? ¿Qué me puede contar sobre aquel momento? Bueno, Nahuelito a los 3 meses, cuando lo llevamos todos los meses a control, en el tercer mes el pediatra me dice, no le está creciendo la cabecita, así que bueno, esa fue la primera alarma, ¿no es cierto?, que se prendió y lo llevábamos todos los meses y bueno, me decía, mes 5, el quinto mes, seguía midiendo la cabeza lo mismo, entonces nos manda con un neurólogo acá en General Roca. El neurólogo lo veía cada una semana o 15 días, y así estuvimos como 3, 4 meses sin ninguna respuesta. El pediatra me decía, sí, la cabeza le tiene que crecer, no la está creciendo, el neurólogo no nos decía nada. Entonces, bueno, en un momento yo hablo con el pediatra y le digo, ¿realmente qué significa esto? Y me dice, bueno, que tiene microcefalia, la cabeza tiene que crecer si no es porque algún problema. Entonces lo llevamos a un neurólogo en Neuquén, Neuquén Capital, y bueno, la neuróloga ahí nos dice, vamos a hacer análisis genéticos, y es ahí donde, bueno, al cabo de unos días nos dan el diagnóstico, que Nahuel tiene Cri-du-Chat, el síndrome, que es genético, que es digamos que le cortó un pedacito, es lo que ellos nos explicaban, así como para que nosotros podamos entender, una partecita del cromosoma del par 5, y bueno, y que eso le iba a producir una discapacidad, y que bueno, la neuróloga nos dijo así en ese momento, a mí y al papá de Nahuel, bueno, dice, Nahuel no va a caminar, no va a hablar, no va a hacer nada, va a ser prácticamente una planta. Dice, no se va a relacionar ni con ustedes, ni con sus hermanos, ni con nadie. Ese fue el diagnóstico que ella nos dio. Así que bueno, fue bastante duro porque, o sea, nosotros no entendíamos nada. No conocíamos del síndrome en ese año, en el 2000 que nace Nahuel, no había mucha información. Nosotros buscamos y por internet vimos unos casos en España, pero no había un grupo acá en la Argentina. Entonces decidimos viajar a Buenos Aires, al Garrahan. Allí hablamos con unos médicos que nos atendieron muy bien y nos dijeron, en Argentina hay 6 casos y todos pasaron por acá. Y bueno, pero ahí nos dijeron que eso en realidad tenía mucho que ver con la genética, con la estimulación, que todos los casos eran distintos, que ellos como médicos no podían decir va a llegar hasta acá, va a hablar, no va a hablar, o sea, es algo que ellos no sabían, que dependía mucho de la estimulación también que recibían los niños, así que, y que cada caso era distinto. Tampoco había mucha información en los libros, porque yo recuerdo que el pediatra me dice, lo estudié en la universidad, pero solamente hay un párrafo que habla de eso. Entonces estábamos como, había mucha incertidumbre en ese momento, demasiada En, incertidumbre.
En términos generales, Y si bien puedo anticipar un poquito su respuesta, pero en términos generales, usted diría que al menos en lo humano se sintió acompañada por esos agentes de salud que recorrieron este camino junto a usted. Mirando desde su hoy, ¿qué diría sobre esas primeras palabras, sobre ese modo de comunicarle a usted este diagnóstico, de comunicarle la noticia? ¿Qué podría decir quizás constructivamente hoy pensando hacia atrás, ¿no? ¿O qué recomendación podría dar, ¿no? A los agentes, digamos, usted como mamá de una persona con Cribullat, a los agentes de salud que me decía usted que inicialmente fueron un poco duros, quizás fue como algo un poco desencarnado, ¿no? El modo en que inicialmente le acercaron como las implicancias que podría tener el síndrome para Nahuel. sí, más allá de la neuróloga que nos dijo todo eso, después nos encontramos con mucha gente, en realidad todos los que nos tocaron, que nosotros hicimos, los llevamos a rehabilitación, estimulación temprana, un montón de cosas. Hicimos todo lo que teníamos a nuestro alcance, porque teníamos dos opciones en ese momento, ¿viste? O reaccionás mal y te quedás llorando, que sí nos pasó, obviamente, los primeros días, pero después reaccionamos y dijimos, bueno, a ver, ¿qué es lo que tiene nuestro hijo? ¿Qué es lo que podemos hacer por él? Y es lo que hicimos. Eh, y ahí está, Nahuel camina, si bien le cuesta comunicarse, hablar, pero habla también. O sea, y ha hecho un montón de cosas, se relaciona con sus hermanos, con todo el mundo, con los compañeros, con nosotros. Yo creo no te quedes con el diagnóstico que te dan. El diagnóstico es solamente un diagnóstico. Lo demás es lo que vamos a conseguir, lo que se consigue, viste, a través de la estimulación. Eh, Aparte, Nahuel es un guerrero. Todos los chicos que tienen este síndrome son muy guerreros. Eh, Así que no, yo muy contenta porque toda la gente que nos atendió a nosotros nos decían, no nos importa el diagnóstico. A mí esa era una de las cosas que yo no entendía porque lo llevábamos a rehabilitación y me decían las chicas, no me importa el diagnóstico, yo voy a trabajar con lo que tiene, con lo que vamos a poder hacer. Y eso me quedó muy grabado porque cada vez que lo llevamos a algún lugar me decían, sí, no importa el diagnóstico que tengas, nosotros vamos a trabajar con él. Bueno, y eso está muy, muy bueno. Qué valioso Así que eso. yo creo que no se queden con eso que le dicen los médicos, porque bueno, no hay un techo. Todo depende de lo que uno haga por sus hijos y de los que ellos mismos consiguen. Uno se sorprende con lo que ellos logran, y son muy, muy guerreros, ¿viste? Bien, me contaba un poquito sobre su familia, cuénteme cómo está compuesta su familia y sobre todo pensemos juntos cómo fue también ese momento de charlar a nivel de la familia sobre, bueno, la implicancia de este diagnóstico y bueno, supongo yo que es también una reconfiguración un poquito en la familia para acompañarlo mejor. ¿Cómo se vivió familiarmente y hoy cómo le acompaña, cómo se vive en familia esta realidad? Pero nosotros con su papá, en este momento ahora estamos separados, pero en ese momento estábamos juntos. Pero al ser de San Luis, estábamos acá solos en Río Negro, entonces no teníamos otro apoyo familiar, solamente nosotros dos y bueno, nuestros hijos. Así que bueno, este fue complicado también. Em, pero después en la dinámica familiar con mis hijos, con sus hermanos, fue a hablar con ellos. Ellos no notaban nunca raro, no notaban nada raro con su hermano. Cuando Nahuel empieza la escuela, em, ahí sí es como que los otros chicos dicen qué es lo que tiene, Nahuel tiene algo, y es ahí donde sus hermanos empiezan a preguntar, ¿no es cierto? Se hacen muchas preguntas, ¿por qué Nahuel no habla? Nahuel, ¿por qué no hace esto? Así que bueno, siempre fue a hablar con ellos y ellos lo tomaron muy bien. Ellos, no sé, lo integran a su hermano como cualquier otro y aparte que es tan sociable él, que a veces ni se dan cuenta que Nahuel realmente tiene una condición, que tiene algo, ¿no es cierto? Fue difícil porque Nahuel dormía muy poquito, cada 20 minutos se despertaba, em, se frustraba bastante, tuvimos que sacarle muchas cosas porque él se golpeaba, con su bracito se golpeaba todo el día, bueno, eso lo fuimos trabajando con las chicas que hacían rehabilitación, con kinesiólogos, estimulación temprana, Nahuel eso ya después lo dejó de hacer hace mucho tiempo. En la escuela también fue
un poquito complicado, pero con ayudas de todos se fue adaptando y yo creo que nosotros somos por ahí los que más, los adultos, los que podemos llegar a hacer una discriminación. Los chicos no, los chicos los integran como uno más, ¿viste? Eh, y bueno, y en cuanto a la familia, los hermanos lo adoran y no, no hubo muchos cambios, digamos. Nosotros siempre lo vimos como uno más, o sea, no vemos la vida sin él, en realidad. Así que más Bien. allá de lo que tenga, eso no Y importa. pensando en aquellos que nos puedan estar escuchando y no conozcan del síndrome de Krivillard, lo conozcan a través suyo, ¿qué cosas en la dinámica familiar le ayudan a Nahuel a tener una mejor calidad de vida, a poder desarrollarse mejor? ¿Qué cosas hay que tener en cuenta a la hora de convivir con una persona Krivillard en la dinámica familiar? Qué, mm, ¿qué hay que mirar particularmente? ¿Cómo hay que acompañar? Mira, en el caso nuestro, Nahuel, son los tiempos. Él se tiene que preparar cuando sale a algún lado, a la escuela o donde sea, tiene su tiempo. No lo podés apurar en nada, ¿viste? Él se toma su tiempo, entonces hay que prepararlo con tiempo, que se vista. Yo me acuerdo que las primeras veces me desesperaba porque decía, bueno, tenemos que ir porque hay que cumplir horarios, ¿no es cierto? Entonces lo terminaba cambiando yo y me decían las chicas, no, tomate que se cambie él solo. Entonces él elige su ropa, él se cambia solito. Yo creo que ahí está la clave, darle el tiempo. Tampoco sirve de que lo apures o que él se tenga que despedir. Vos lo vas a buscar a la escuela y él se despide de sus compañeros, de los profesores. Se toma todo su tiempo. Los va despidiendo uno por uno, les pregunta cosas, cómo están sus mascotas. Y bueno, entonces no apurarlo, saber que tienen sus tiempos, que tenés que esperarlo, que hay estereotipos que lo van a repetir. Por ejemplo, Nahuel sale de la casa y ve si la puerta está realmente cerrada, lo mismo con el auto. Yo creo que es respetar su rutina, sus tiempos, ¿viste? Me acuerdo que primero se frustraba él cuando uno no le entendía lo que decía y después lo toma con mucho humor. Él se ríe y trata de buscar las formas de que uno le entiende lo que él quiere decir. Y lo hace Vamos. bastante bien, te da ejemplos, te da... Eso, vamos un Eh, poquito por ahí en términos, porque claro, la comunicación es fundamental para, bueno, para la autonomía, para la autodeterminación, para conocer, bueno, qué deseamos, qué queremos, qué necesitamos, qué pautas hay que seguir, cómo es que hay que acompañar y estimular que la persona con Kriushar pueda comunicarse con más, con menos oralidad, es decir, cómo fue su caso o el caso de Nahuel en este sentido de la comunicación. bueno, en el caso de Nahuel, te digo, él habla, por ahí cuando no le entendés algo te lo trata de explicar, pero yo creo que se hace entender bastante. Habla, entiende todo y habla bastante. O sea, nosotros no hemos tenido muchas complicaciones porque físicamente él tiene todos los órganos por dentro, funcionan re bien, se alimenta como cualquier otro chico, camina, corre, habla, o sea, no tiene otra complicación, ¿viste? Así que en ese sentido, creo que nos fue más fácil a nosotros. Eso es lo que yo noto con otros casos, ¿viste? Bien, y el No día de hemos hoy. tenido muchas complicaciones. Y el día de hoy, ¿cómo son, por ejemplo, sus apoyos terapéuticos? ¿Cómo es un día de Nahuel el día de hoy? Se me dijo que tiene 26 años, 25. 25 años. ¿Cómo es su día a día? Ya es un joven adulto. Sí, bueno, él pasó por la escuela primaria, después hizo la secundaria de adultos y ahora está yendo a Fundación Cano, que es una escuela laboral, digamos, donde aprenden oficios y todo para salir laboral. Así que él está yendo a la escuela donde hacen talleres, tienen psicólogo también, cocinan, hacen un montón de esas actividades. También va un grupo con un psicólogo
que van un grupo de jóvenes donde ellos hacen cosas de la vida diaria. Van en colectivo, compran en supermercado, hacen almuerzo, compran el diario, bueno, Diego les lee las noticias y ellos opinan sobre las noticias, qué es lo que quieren hacer. También hacen unos frasquitos, ponen golosinas, las venden, envasan nueces y las venden también para sustentar el grupo. Después salen a comer, salen a bailar, o sea, creo que hacen bastantes actividades. Esa es la vida de Nahuel. Es un espacio, me resultaba interesante esto, para que profundicemos un poquito. Es un espacio liderado, coordinado por un psicólogo donde personas con Es psicólogo, distintas... es, claro, es psicólogo social. Entonces, lo que hacen es esto, ¿viste? Todas cosas de la vida diaria para la independencia en realidad de Nahuel. Nahuel ha viajado en colectivo solo por esto de que Diego los está preparando. Eh, o van a comprar, o sea, pagan con el dinero, se juntan el dinero y dice, bueno, esto lo vamos a destinar, vamos a hacer un almuerzo, vamos a comprar tal cosa para el grupo, caminan, hacen distintos tipos de actividades. ¿Qué, Nahuel qué- también tiene clases de guitarra los sábados y de canto. Eso lo hacen en forma parte, hace muchos años ya que está con... Y por ahí hacen muestras, bueno, él se presenta y canta, porque le gustan mucho las payadas, ¿viste? Todo ese tipo. Él inventa los versos. En el momento vos le decís, oye, suponete que es el cumpleaños de uno de los hermanos o mío, él se levanta, agarra su guitarra y dice, bueno, y te prepara una payada ahí, nomás una copla, dice él, del cumpleaños, ¿viste? Del Día de la Madre, esas cosas hacer, porque como le gustan mucho los caballos y todo eso, le gusta mucho el folclore. Así que eso es lo que Nahuel hace. me parece, Improvisa, canta. Me parece interesante que me cuente qué cosas le ayudaron a ustedes como mamá justamente para hacer esta opción, por estimular su autonomía, su independencia. Recién me contaba, bueno, que inicialmente usted le facilitaba un poco el ejercicio de vestirse, después dejó de hacerlo. ¿Qué cosas le fueron ayudando y qué podría decirle quizás a otra mamá, a otro papá de una persona con discapacidad intelectual, como es el caso del Criulat, como para que se animen en este recorrido de ir en la medida, por supuesto, de las posibilidades de sus hijos, facilitando espacios de autonomía, de independencia, de autodeterminación, como para que ellos también puedan encontrarse con su propia voluntad, con lo que ellos realmente quieren y realmente necesitan? ¿Qué cosas le ayudaron a usted en este camino tan valioso? Y no es fácil, Lucas, porque lo primero que uno hace es sobreprotegerlo, la sobreprotección. eh, eh, yo lo veo en mi caso, o los hermanos, nos cuesta, ¿no? Yo no te digo que es fácil y que nosotros ya lo tenemos totalmente asumido, hasta a sus propios hermanos les cuesta. A veces uno lo hace uno porque por ahí cree no lo va a hacer, le va a pasar algo, ¿viste? A mí me ayudó mucho este grupo donde yo lo mando, del psicólogo social con sus compañeros, porque, por ejemplo, ahí Nahuel hace una ensalada, corta el tomate. A mí me costaba que él en mi casa lo hiciera por el tema del cuchillo. Vos decís, no, porque se va a cortar, le va a pasar algo. O sea, yo creo que recibí mucha ayuda de gente que está en el entorno de Nahuel y me ayudó muchísimo a ver esto de que él necesita ser independiente. Em, y otra de las cosas que a mí me marcó mucho fue este viaje que hicimos a Mendoza en el encuentro de familias de síndrome de Creuat, cuando el doctor Sergio nos habló y creo que nos dejó mudos a todos cuando dijo, ¿qué están haciendo ustedes para sus hijos? Porque ustedes se van a ir. ¿Qué están haciendo ustedes para que sus hijos se queden solos y realmente puedan defenderse solos en la vida? Creo que nos dejó mudos a todos y es cierto. Entonces, creo que es lo que tenemos que ver nosotros, de que ellos sean eh, lo más independientes, porque pueden hacer las cosas. Entonces, yo creo que eso es lo que tenemos que hacer, eh, que ellos pueden lograr muchas cosas. Entonces, dejarlos, acompañarlos, pero dejarlos que ellos sean independientes. Hay muchas cosas que pueden hacer y que nosotros creemos que no,
pero que sí lo pueden hacer. Entonces, soltarlos un poquito para que ellos puedan vivir una vida como cualquier persona, porque sé que lo pueden hacer. Es difícil, pero es una lucha diaria esa también que tenemos los papás cuando tenemos algún hijo con discapacidad. Eh, y los hermanos también, los hermanos ayudan mucho y ellos me hablan y me dicen, mamá, Nahuel lo puede hacer. Eh, Nahuel lo tiene que hacer, porque lo puede hacer. Si no lo hace es porque en ese momento no lo quiere hacer, pero sí lo puede hacer. Así que bueno, creo que tengo mucha ayuda extra para que Nahuel pueda conseguir muchas cosas. Que no tengan miedo, que no tengan miedo que ellos pueden hacer las cosas. Uno los acompaña, pero ellos pueden hacer un montón de cosas. Me hablaba en el inicio de su respuesta del grupo de familias Criuyat. Cuénteme qué es ese grupo, cómo conoció usted este espacio y qué le representa formar parte al día de hoy. Viste, como yo te comenté, cuando lo diagnosticaron a Nahuel, no había grupos acá en la Argentina. Em, Entonces, bueno, nosotros trabajamos en ese momento en una zona rural de campo, no teníamos conexión con internet, nada, así que estuvimos varios años que veníamos a General Roca, pero no teníamos mucho contacto con internet y todo eso. En el 2012, cuando nosotros venimos para acá, para Roca, ya a instalarnos, ahí es como que, no sé en qué momento me surge a mí en el Facebook algo de un grupo de familias de síndrome de Creusa. Ahí es donde yo me pongo en contacto y la verdad que me respondieron a las 2 semanas, me incluyeron al grupo. eh, y para mí fue un alivio porque al no conocer a nadie, a ninguna familia, a ningún chico con el mismo síndrome que mi hijo, era como que uno se sentía muy solo. Y a partir de este grupo, de interactuar, y vos decís, o sea, yo en mi caso lo que me siento es como que hay gente que me entiende, ¿me entendés? Porque más allá de que vos te encontrás con un montón de personas que te ayudan, que tenés amigos, que tenés familia, no es lo mismo el relacionarse con familias que tienen hijos con el mismo síndrome que el tuyo. Y para mí fue una gran contención. eh, el grupo, cuando ellos cuentan lo que tienen sus niños, es como una familia. Y este encuentro que tuvimos en Mendoza y encontrarnos con todos, o sea, es mucha contención, es mucha contención. Es una gran ayuda. Vos sabés que el grupo vos tenés alguna duda, algo, y ellos te van a responder, te sentís apoyado, eh, estás en la misma lucha, ¿viste? Yo creo que es muy importante, no te sentís solo, que eso es lo que nos pasaba a nosotros. Yo ahora sé que no estoy sola, ¿viste? Y que tenés un gran apoyo, una gran ayuda. La verdad que es muy, muy importante. Lo mismo que la fundación, la verdad que es muy, muy importante. Bien, me parece relevante que también podamos entrar quizás en el tramo final, ¿no? Nahuel como joven adulto y todos los desafíos que tienen que ver, no sé, con el cuerpo, con el desarrollo de su afectividad y todo esto. ¿Qué, qué desafíos se encuentra hoy como mamá o se encuentran como familia de una persona con CRIU ya de 25 años, ¿no? Es decir, qué cosas son las que hoy quizás a usted la ocupan más? ¿Qué cosas se siente como invitada a acompañar en el hoy de la realidad de Nahuel? Y yo lo único que quiero es que Nahuel sea feliz. Por ahí lo veo como que ya no le gustan mucho las actividades físicas, antes él iba a fútbol, hacía más ejercicio. Yo ahora como que lo veo que él está eh, más sedentario con el tema del celular, ¿viste? Celular, la computadora, ya no es como antes, ¿no? Pero también lo que veo es que él no sale tanto, porque antes salía con sus hermanos, salía a bailar, salía mucho como eso que ya no le gusta a él, lo veo más, no sé, como que le gusta más quedarse en su casa, pero también, bueno, puede ser, es la edad, qué sé yo. Creo que está como más, yo lo veo más sedentario porque me gustaría que saliera más, pero eh, creo que él
dentro de todo él es feliz, hace todo lo que él quiere. eh, sí me gustaría que él sea más independiente en cuestiones de poder tener una salida laboral, ¿viste? Creo que nos estamos enfocando en eso, de que él se prepare para poder tener un trabajo y bueno, así ser más independiente, porque ya es un adulto y no es un niño. Entonces siempre nos hacen notar esa diferencia. No lo tratemos como un chico, o sea, es un joven, es un adulto y bueno, nos estamos preparando para la vida adulta. Así que creo que en eso es lo que nos tenemos que enfocar ahora, en el tema laboral, porque a él le gusta, a él le gusta, a él le gustaría trabajar, le gusta acomodar mercaderías en negocios, o sea, su papá tiene un negocio en el campo, ¿no? Acá en Roca. Entonces, lo que veíamos nosotros era de que él puede atender un negocio, acomodar la mercadería, así que trabajar con el tema de los precios. Creo que nos estamos enfocando en eso ahora para que él tenga una salida laboral y que lo están preparando también en Fundación Cano, donde él está yendo ahora, lo están preparando para eso. Qué, qué desafío, qué valioso, yo creo que es un camino como a conquistar permanentemente, ¿no? La posibilidad de que las personas con discapacidad exploremos nuestros intereses y podamos desarrollarnos laboralmente como, bueno, ¿no? Como cualquier otra, por supuesto, con los apoyos que necesitemos. Y en esto pensaba puntualmente, como para ir cerrando de a poquito, muy valioso, de muchísima riqueza todo lo que puedo contar. Em, ¿qué, qué le pasa a Nahuel cuando él se encuentra con sus propios límites, ¿no? O con sus desafíos en la vida cotidiana? ¿Qué reconoce usted como mamá que le pasa a él emocionalmente? ¿Cómo afronta eso? Bueno, cuando él era más chico se frustraba mucho y hablando con él, le decíamos que por ahí si no le entendíamos, inclusive él mismo ha preguntado por qué no hablaba bien, ¿viste? Eh, bueno, le explicamos y él con total naturalidad te dice, yo tengo discapacidad, ah, mira, tiene el mismo síndrome que yo, me decía cuando fuimos a Mendoza, ¿viste? Él lo toma bien, digamos, ¿no es cierto? Creo que es la sociedad por ahí la que pone los límites y las barreras, no lo ponen a web, lo ponen los demás, ¿viste? Eh, Ahora ya no se frustra tanto, ahora lo toma con humor y trata de hacerse entender eh, como puede, sabe sus limitaciones. Porque él, por ejemplo, cuando tenía que presentar un dibujo que era para el grupo, ahora que lo pedían la familia, él me decía, quiero hacer un caballo, pero no sé hacer un caballo. Y le digo, bueno, le digo, copialo, le digo, acá tenés. Entonces él agarró su celular y lo fue copiando. Y me dice, esto no es un caballo, me dice y se reí. Y le digo, bueno, le digo, ¿qué es lo que le falta? Y si me falta, y si la dice, no tiene, bueno, le digo, entonces toma otra hoja, vuelve a dibujarlo. Así que son tres, cuatro dibujos hasta que él dijo, bueno, sí es un caballo, me dice, o no, me pregunta a mí como para revalidar o no, si es cierto. Digo, sí, le digo, esto es un caballo. Así que bueno, ahí estaba, contento con lo que pudo lograr. Del primer, digo, fíjate el primer dibujo y mirá ahora lo que hiciste, le digo. O sea que si seguís dibujando lo podés conseguir. Bueno, y así con todo, él sabe que tiene limitaciones, pero él también me ha puesto límites a mí, porque yo a veces le digo, no, Nahuel, porque vos no lo vas a poder hacer. Y me dice, yo sí lo puedo hacer. Y le digo, entonces te cambia la cabeza y decís, es cierto. Digo, yo ya le estoy diciendo, vos no lo podés hacer y no lo puede hacer. Y lo hace. Y muchas veces él me ha demostrado que sí lo puede hacer, que va a tardar más tiempo, capaz que no lo hace tan bien la primera vez, pero hay un montón de cosas que él sí lo puede hacer y él mismo me lo ha dicho. Así que cuando ellos se sientan capaces de hacer las cosas, hay que dejarlo. Aunque tarde más tiempo, aunque no lo hagan igual, porque nadie hace igual las cosas, eh, creo que hay que dejarlos. Y él muchas veces me puso el límite de decir, yo sí puedo hacerlo. Así que creo que él puede hacer todo. Tardará más, como te digo, o no lo hará de la misma forma que lo hago yo, pero eso no significa que no lo puede hacer. Así que yo creo y estoy súper feliz
con el desarrollo de Nahuel y creo que todos los días él hace cosas nuevas. Inclusive el caminar, yo decía, no va a caminar nunca porque no dobla las rodillas. Él caminó, al año y medio caminaba, con todo el esfuerzo, porque él se pone algo en la cabeza y lo consigue. Es muy, pero muy luchador. Y, y lo bueno es que él es feliz. Yo lo veo que es un chico feliz con todos los logros que tiene, con las cosas que hace. Así que yo estoy, pero súper orgullosa de él. Creo que es un chico muy fuerte y muy de tirar para adelante. Así que yo creo que Nahuel ha conseguido muchas cosas y va a seguir consiguiendo muchas cosas. Seguramente, seguramente que sí, que valioso que él pueda también conocer sobre su discapacidad, tener claro esto, ¿no? Que ustedes se lo hayan podido acercar con los recursos de apoyo que él necesite, pero que él lo conozca también, ¿no? Para cerrar, Beatriz, este valiosísimo testimonio, ¿qué mensaje le daría a la sociedad toda, a aquel que nos pueda estar escuchando y quizás no tenga discapacidad, no tenga vínculo con la discapacidad, no le resulte una realidad cercana? Sobre el síndrome Kriuyat y su realidad como mamá? ¿Qué mensaje final le gustaría bueno, que nos quede resonando? Mira, no la considero una enfermedad porque todo el mundo te dice, ah, es una enfermedad, está enfermo. No, no está enfermo, es una condición, es un síndrome. Eh, pero todas las personas con discapacidad, más allá del síndrome de Creutzfeldt, que es poco conocido, que es uno cada 50.000, que es por azar, en realidad yo creo que nos tendríamos que centrar en otra cosa. Primero que la sociedad es la que tiene que ver que todos somos iguales, más allá de lo que tengamos, y no excluir. Ya va, en realidad el momento en que uno dice estamos incluyendo es porque ya estás afuera. Yo siempre digo que la inclusión está mal usado, porque a mí me dice, vamos a incluir, yo soy docente, y dice, hay que incluir". Le digo, sí, porque ya está afuera. Le digo, el momento que vos decís inclusión, le digo, está afuera, ¿viste? Eh, entonces creo que el pensamiento lo tenemos que cambiar todos. De decir que todos pertenecemos a la misma sociedad, a la misma comunidad y vernos todos adentro, con distintas posibilidades, porque somos todos distintos. Eh, si lográramos cambiar eso, entonces todos seríamos más felices, porque las trabas que estamos poniendo nosotros a la discapacidad, sea lo que uno tenga, eh, y no es a la discapacidad, es a todos. Si sos gordo, si sos flaco, siempre tenemos algo para estar excluyendo al otro, ¿viste? Entonces creo que deberíamos cambiar ese pensamiento eh, y no temerle también a la discapacidad. Yo tengo gente conocida, amigos, familiares, que lo primero que nos decían, ay, pobrecitos, ay, pobre ustedes. Y yo digo, ¿por qué pobres nosotros? Le digo, a ver, yo no me veo la vida sin un abuelo y más allá de las luchas que tenga él, le digo, la verdad que yo no lo cambiaría por nadie, nosotros somos felices. Sus hermanos lo eligen y nosotros no vemos la vida sin él. O sea, no veo el que pobrecitos porque tienen un hijo que tiene una enfermedad, es lo primero que te dicen, ¿viste? Yo digo, no es así. Creo que habría que cambiar, ¿no es cierto?, ese pensamiento de la sociedad que tienen todos con respecto a, mm, a la discapacidad o a la diferencia que hace la sociedad, ¿no es cierto?, entre todos.